¿Alguna vez te has detenido a pensar si lo que cantas en la iglesia realmente honra a Dios? Muchas veces elevamos nuestras voces sin reflexionar en lo que estamos proclamando. Pero Jesús fue claro cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Esta advertencia no solo expone una realidad espiritual, sino que revela un peligro que muchos ignoran. Cantar palabras sagradas con un corazón distante es una forma de burla hacia el Creador. Hoy exploraremos por qué ciertas canciones, aunque parezcan piadosas, pueden ser ofensivas delante de Dios. Te mostraremos cómo identificar cantos que no provienen de un espíritu reverente y cómo evitar caer en esta trampa espiritual. Lo que sale de tu boca en la adoración tiene un peso eterno. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando elevas tu voz en su presencia? Cuando alguien canta en la iglesia desde el altar o entre los bancos, pocos piensan que ese acto aparentemente simple y cotidiano puede convertirse en una ofensa directa contra el Dios al que dicen adorar. Pero la Escritura es clara. Jesús no dejó espacio para la ambigüedad cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Y es en esta frase que se revela un principio que transforma por completo lo que entendemos por adoración. Dios no escucha las voces, escucha los corazones. No busca el sonido afinado, sino la pureza interna. Y cuando alguien canta en su nombre sin integridad, sin verdad y sin temor reverente, no está adorando, está blasfemando. El acto de cantar al Señor no es una simple expresión artística o una tradición dentro del culto dominical. Es una declaración espiritual, una entrega de lo que hay en lo más profundo del alma. Por eso cantar sin pensar en lo que se dice, repetir frases por costumbre o aparentar devoción cuando el corazón está lejos, se convierte en una burla. Y la palabra de Dios no pasa por alto este tipo de actitud. En Isaías 29:13, Dios declara con dolor y firmeza: este pueblo se me acerca con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esta no es una simple observación, es una acusación directa contra aquellos que, aun participando en actos sagrados, lo hacen sin conexión espiritual. Lo que sucede en muchos cultos modernos es preocupante. Personas levantan las manos, cierran los ojos, derraman lágrimas, y sin embargo sus vidas fuera del templo están llenas de envidia, orgullo, mentira y falta de perdón. ¿Qué tipo de adoración es esa? ¿Cómo puede alguien cantar "te entrego todo" si no ha perdonado a su hermano? ¿Cómo puede cantar "haz tu voluntad en mí" si vive en rebeldía contra la palabra? La contradicción no es solo espiritual, es peligrosa, porque cantar con los labios lo que no se vive con el corazón es usar el nombre de Dios en vano. Y el tercer mandamiento es claro: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. En muchas ocasiones el problema no es la canción en sí, sino la disposición del alma que la pronuncia. En el libro de Amos, capítulo 5, Dios reprende al pueblo con una fuerza sorprendente. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé ni la melodía de tus arpas. Amós 5:23. ¿Por qué un Dios que creó la música y la usó para comunicarse con su pueblo llega a rechazar el canto? Porque el pueblo había llenado su vida de injusticia, opresión y pecado, pero seguía adorando como si nada. Y Dios no puede ser burlado. Él ve más allá del sonido, observa la verdad detrás de la expresión.
A lo largo de las Escrituras vemos cómo la adoración verdadera brota de corazones quebrantados, de hombres y mujeres que se acercan a Dios con temor, con reverencia, con un deseo profundo de agradarlo. El rey David, por ejemplo, después de su pecado con Betsabé, no solo se arrepintió, sino que entendió que ningún sacrificio, ningún cántico tendría valor si su corazón no estaba rendido completamente. En el Salmo 51, 17 declara: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este es el tipo de adoración que Dios busca. No la que impresiona a los hombres, sino la que nace de la sinceridad absoluta delante del Creador. Y es aquí donde debemos detenernos a reflexionar. ¿Qué pasa cuando cantamos algo que no creemos? Cuando repetimos una letra solo porque es popular o porque nos gusta la melodía, pero en realidad nuestro corazón no lo siente ni lo vive. El peligro no es pequeño. En Hechos 5 encontramos la historia de Ananías y Zafira. Ellos no cantaron una mentira, pero ofrecieron algo falso delante de Dios. Mintieron sobre su entrega, pretendieron haber dado todo, cuando en realidad se reservaron parte. Y por esa hipocresía espiritual cayeron muertos en presencia de los apóstoles. Si Dios fue tan severo con quienes mintieron con una acción, ¿qué podemos esperar cuando mentimos con nuestras palabras? Y más aún cuando esas palabras están dirigidas a Él. Cantar con el corazón alejado de Dios es participar de un acto santo de forma profana. Es como presentar fuego extraño en el altar, como hicieron Nadab y Abiú en Levítico 10. Ellos eran sacerdotes, conocían los rituales, pero decidieron adorar a su manera, no según las instrucciones divinas, y la consecuencia fue inmediata. Y salió fuego de delante del Señor y los consumió. Esto nos enseña que no podemos acercarnos a Dios como queramos, ni cantar como nos plazca. La adoración debe ser conforme a su voluntad, no a nuestras emociones o gustos. En la historia de Caín y Abel también vemos este principio. Ambos ofrecieron sacrificios, pero solo uno fue aceptado. ¿Por qué? Porque Abel ofreció con fe y desde un corazón recto, mientras que Caín lo hizo por obligación o conveniencia. De nada sirve cantar si tu corazón está lleno de resentimiento, celos, orgullo o incredulidad. De nada sirve elevar una canción si antes no has inclinado tu alma. La adoración verdadera comienza mucho antes de que la música suene. Comienza en la vida diaria, en las decisiones ocultas, en la obediencia cuando nadie te ve. Uno de los ejemplos más potentes sobre la diferencia entre el canto verdadero y el falso lo encontramos en el Nuevo Testamento. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente. Estaban heridos, encadenados en una prisión oscura y húmeda. Y aún así a medianoche comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. Ellos no necesitaban un micrófono, una pista musical ni un grupo de alabanza. Su canto no dependía de circunstancias externas, sino de una conexión interna con el Espíritu Santo. Y el resultado fue sobrenatural. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16, 26. Ese es el poder de un canto puro, sincero, nacido de la fe y el quebranto. Contrasta eso con muchos cultos modernos donde se canta con entusiasmo pero sin transformación, donde las letras hablan de entrega, pero los corazones siguen atados, donde se proclama tú eres el centro mientras se sigue viviendo para uno mismo. No se trata de entonar frases correctas, sino de vivir una vida coherente con lo que se canta.
De lo contrario, nuestras canciones se convierten en ruido para Dios. La alabanza verdadera no comienza en el culto, sino en el carácter. No se mide por decibeles, sino por fruto. Jesús lo dijo claramente: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Si alguien canta con fervor, pero trata mal a su familia, si canta con lágrimas, pero guarda rencor, si canta haz tu voluntad, pero vive en desobediencia, su canto no tiene valor espiritual, porque Dios no escucha el sonido, escucha la verdad detrás de ese sonido. Y si no hay verdad, si no hay entrega real, ese canto se vuelve una afrenta, una burla que hiere el corazón santo de Dios. En el libro de Malaquías, Dios reprende a los sacerdotes que ofrecían sacrificios manchados, animales enfermos, ofrendas despreciables, y les dice: oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. No tengo contentamiento en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Malaquías 1:10. Qué declaración tan fuerte. Dios preferiría que el templo se cerrara antes que seguir recibiendo ofrendas falsas. ¿Y qué crees que diría hoy si al mirar nuestras iglesias viera que muchos están cantando con corazones impuros solo por costumbre, emoción o rutina? El Espíritu Santo nos llama a examinar el origen de nuestra alabanza. No es suficiente cantar bien ni saberse todas las letras. Lo que Dios quiere es un corazón rendido, limpio, contrito. La mujer samaritana, en su encuentro con Jesús, intentó desviar la conversación hablando de lugares de adoración. Pero Jesús le dijo: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ya era usado 23. No se trata de cantar bonito ni de seguir modas musicales cristianas. Se trata de adorar en espíritu, conectados con el corazón de Dios y en verdad, con integridad de vida. Cantar sin integridad es mentir, y Dios aborrece la mentira, especialmente cuando se disfraza de devoción. Por eso es vital que antes de cada culto, antes de cada canción, nos preguntemos: ¿estoy diciendo esto porque lo creo o solo porque suena bien? ¿Estoy adorando con verdad o representando un personaje espiritual que solo existe los domingos? El canto es un lenguaje del alma, y lo que el alma no cree no debe cantar. No se trata de perfección, sino de sinceridad. Dios no espera que seas impecable, pero sí espera que seas honesto. Que si cantas te entrego todo, lo digas porque lo estás haciendo. Que si cantas haz tu voluntad, sea porque estás dispuesto a obedecer, aunque duela. Esa es la alabanza que sube como incienso agradable, que toca el cielo y transforma la tierra. Y si alguna vez te das cuenta de que estás a punto de cantar algo que no vives, no lo cantes, guarda silencio, arrepiéntete, habla con Dios. Él prefiere tu silencio genuino que una canción falsa. Prefiere una lágrima de quebranto que 1000 voces fingidas. Porque para Él el corazón importa más que la melodía. Hay canciones que conmueven a la congregación, que mueven emociones, que hacen llorar y levantar las manos. Sin embargo, no toda letra que parece espiritual está alineada con la palabra de Dios. Y cuando una iglesia entona frases que distorsionan la verdad bíblica, lo que se canta no edifica, contamina. Cada palabra que se pronuncia en un culto es una declaración doctrinal. Y cuando esa declaración es falsa, no solo se pierde el propósito del canto, sino que se siembra error en medio de una atmósfera que debería ser sagrada. Jesús advirtió que vendrían tiempos en que muchos serían engañados por palabras suaves y enseñanzas erróneas. En Mateo 7:15 declaró con firmeza: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas,
pero por dentro son lobos feroces. Esta advertencia aplica no solo para predicaciones, sino también para la música, porque cada canción que se canta desde un púlpito o se proyecta en la pantalla de una iglesia se convierte en una forma de enseñanza, en una herramienta doctrinal que moldea lo que las personas creen sobre Dios, sobre sí mismas y sobre la vida cristiana. En muchas congregaciones el canto ha reemplazado al estudio bíblico. Lo que antes se aprendía abriendo las Escrituras, ahora se absorbe repitiendo letras. Pero si esas letras están llenas de conceptos erróneos, promesas que Dios nunca hizo, o visiones distorsionadas de la gracia, lo que se está cultivando no es fe, es confusión. El apóstol Pablo lo vio venir y por eso en 2 Timoteo 4:3-4 dijo: porque llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los mitos. Esta profecía describe exactamente lo que ocurre cuando una iglesia canta lo que desea escuchar, no lo que Dios ha dicho. Una letra que pone al hombre en el centro, que exalta los sentimientos por encima de la verdad, que presenta a Dios como un sirviente de nuestros deseos y no como el Señor soberano. Es una letra peligrosa, porque lo que se repite en alabanza no solo emociona, también moldea la fe. El corazón es influenciado por lo que la boca declara. Proverbios 18:21 lo afirma sin titubeos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Si lo que se canta está impregnado de falsedad, error o una visión distorsionada de Dios, el alma que lo entona terminará creyendo una mentira. Una de las formas más comunes en que las letras desvían la verdad es al ofrecer promesas que Dios nunca garantizó. Se canta que todo saldrá bien, que nunca habrá sufrimiento, que si creemos suficiente seremos ricos, sanos y victoriosos. Pero esa no es la enseñanza del Evangelio. Jesús dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Cuando se canta un cristianismo sin cruz, sin prueba, sin proceso, se presenta una doctrina falsa que prepara al creyente para la frustración, no para la fidelidad. Y cuando esa frustración llegue, muchos abandonarán la fe porque fueron enseñados a través de canciones a esperar una vida que Dios nunca prometió. El error no siempre es evidente. A veces una sola palabra en una letra puede cambiar por completo el sentido bíblico de una verdad. Se canta, por ejemplo, que Dios me necesita, cuando la Escritura enseña que Dios es autosuficiente, soberano, y que nosotros somos los necesitados. Se canta que yo decido cuánto Dios me bendice, cuando la Biblia afirma que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Santiago 1:17. Se canta que yo declaro y decreto, cuando Jesús enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Estas no son diferencias menores, son desviaciones graves que afectan el corazón de la fe cristiana. El apóstol Pedro también habló sobre la presencia de falsos maestros y la sutilidad con la que introducirían herejías destructivas. En 2 Pedro 2, versículo 1, escribió: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aunque Pedro hablaba principalmente de enseñanzas
verbales, el principio aplica con la misma fuerza a las canciones que enseñan mentiras de forma encubierta, bajo una apariencia de devoción. No es suficiente que una canción mencione el nombre de Dios, de Jesús o del Espíritu Santo. Muchos cantos invocan esos nombres, pero construyen una visión de Dios completamente alejada de la revelación bíblica. Se canta a un Dios tolerante, que nunca corrige, que solo afirma, que nunca disciplina, que se adapta a nuestras emociones y no exige santidad. Pero la Escritura dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Cuando una canción elimina la corrección de Dios, está cantando a un ídolo, no al Dios vivo. También hay letras que exaltan la espiritualidad emocional, que invitan a sentir la presencia de Dios como prueba de que Él está allí. Pero la Biblia nunca enseñó que la fe depende de sensaciones. En Hebreos 11:1 leemos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Reducir la presencia de Dios a una emoción es peligroso, porque cuando el sentimiento desaparece, muchos piensan que Dios se ha ido. Y cuando esto se canta como verdad, se entrena a las personas a depender de lo emocional, en lugar de confiar en la palabra. Un aspecto aún más delicado es cuando las canciones glorifican el yo, en lugar de glorificar a Cristo. Letras que repiten yo, mi victoria, mi destino, mi propósito. Mientras Cristo se menciona de forma secundaria, revelan un corazón centrado en el hombre. Pero el verdadero evangelio comienza y termina en Jesús. Juan el Bautista lo expresó con claridad absoluta. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan 3:30. Cuando se canta desde el ego, no se está adorando, se está idolatrando el yo. Pablo enseñó que la iglesia debe edificar con palabras que sean fieles a la sana doctrina. En Colosenses 3:16 escribió, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Aquí se establece el estándar. Cantar es enseñar, cantar es exhortar, cantar es afirmar la palabra de Cristo, no sustituirla. Si la canción no se alinea con esa palabra, no debe tener lugar en el culto. La adoración no necesita nuevas revelaciones, necesita fidelidad a lo que ya fue revelado. Judas 1:3 nos exhorta a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto implica revisar, discernir y corregir lo que se canta en la congregación. No todo lo que emociona al alma viene del Espíritu. No todo lo que parece ungido está respaldado por Dios. El enemigo también sabe componer melodías, también sabe vestir el error de luz. Pablo lo dijo en 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La letra de una canción no debe ser medida por su popularidad, sino por su fidelidad bíblica. No debe ser valorada por cuántas visitas tiene en plataformas digitales, sino por cuánto se ajusta al carácter santo de Dios. Un canto puede ser hermoso y peligroso al mismo tiempo. Puede sonar celestial y estar sembrando confusión. Por eso, cada congregación debe tener el valor espiritual de evaluar lo que canta, de corregir lo que no edifica y de silenciar lo que contradice la verdad. El Espíritu Santo nunca inspirará una canción que niegue las Escrituras. Él fue quien las inspiró. Toda letra que contradice la Biblia no puede venir del Espíritu. Pablo lo dejó claro en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta severidad debe aplicarse también a las canciones que proclaman otro evangelio.
aunque lo hagan con armonía y belleza. La iglesia no puede permitirse cantar mentira. Cada verso entonado debe ser una proclamación de verdad, una confesión de fe, un acto de fidelidad a la doctrina. Si el canto se convierte en un espacio de error, toda la adoración pierde su pureza. El pueblo de Dios no fue llamado a entretenerse ni a emocionar a las multitudes, sino a exaltar la gloria de su Salvador, con verdad y reverencia. Cuando la letra se alinea con la palabra, el canto tiene poder. Pero cuando se desvía, el canto deja de ser adoración y se convierte en contaminación espiritual. Por eso cantar cualquier cosa en el culto no es inofensivo, es una decisión que puede honrar a Dios o burlarse de Él. Hay una realidad invisible que muchos ignoran cuando se disponen a cantar en un culto. Mientras los instrumentos suenan y las voces se elevan, algo mucho más profundo sucede en el ámbito espiritual. La adoración verdadera no es un acto artístico ni una presentación musical, es un campo de batalla donde se declara la soberanía de Dios, se rechaza al enemigo y se libera poder divino. Cantar con ligereza, cantar sin conciencia espiritual, cantar como si fuera un espectáculo, es exponer el altar a una profanación, porque allí donde debería estar la gloria se instala el ruido, y donde debería haber un clamor que abre los cielos, se levanta un eco vacío que no traspasa el techo. El pueblo de Dios siempre ha tenido en la alabanza una de sus armas más poderosas. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat enfrentaba una amenaza abrumadora. No recurrió primero a ejércitos ni estrategias humanas, sino que buscó al Señor. Y cuando llegó el momento de ir al combate, no puso guerreros al frente de la línea, sino cantores. Y mientras ellos cantaban, glorificad al Señor, porque para siempre es su misericordia, el Señor desató confusión entre los enemigos y ellos mismos se destruyeron. El enemigo fue derrotado no por espadas, sino por cánticos, porque en la dimensión espiritual, una canción cantada desde la fe puede sacudir los cimientos del infierno. Pero no toda música mueve los cielos. Solo la adoración que nace del Espíritu y está alineada con la verdad tiene ese poder. La adoración que se hace para impresionar a la audiencia, para recibir aplausos, para generar emoción, no tiene autoridad en el mundo espiritual. Cuando se canta como un espectáculo, se desactiva el poder del altar, porque Dios no respalda el ego, no unge la vanidad, no se manifiesta en lo superficial. Jesús dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Esa necesidad implica una exclusividad. Solo así la adoración se convierte en una declaración de guerra contra las tinieblas. Cuando la iglesia canta con entendimiento, las cadenas se rompen. Así ocurrió en Hechos 16. Pablo y Silas, encarcelados injustamente en lo profundo de una prisión romana, heridos, humillados, decidieron no quejarse, no murmurar, no desanimarse. Decidieron cantar, y mientras oraban y entonaban himnos, las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas cayeron. No fue un concierto, fue una batalla espiritual ganada en la alabanza. Las paredes de piedra no pudieron contener el poder que emanó de esos cánticos, porque cuando se canta con fe, incluso en medio del dolor, el cielo responde. Por eso, trivializar el canto en el culto es entregarle el arma al enemigo. Cuando lo sagrado se convierte en un show, se desactiva el potencial espiritual. En Ezequiel 28 se describe a Lucifer como un ser creado con instrumentos incorporados en su ser. Su diseño original estaba hecho para la adoración, pero cuando quiso usar la adoración para exaltarse a sí mismo, fue echado del cielo. El orgullo contaminó la música. Lo que estaba destinado a glorificar
glorificar a Dios, se convirtió en un vehículo de rebelión. Desde entonces, Satanás ha utilizado la música para desviar, para distraer, para pervertir lo santo. Por eso, donde hay adoración sin espíritu, sin verdad y sin santidad, él se infiltra. En muchas iglesias, lo que debería ser un altar se ha convertido en una tarima. Lo que debería ser una ofrenda se ha convertido en una producción. Luces, humo, vestuarios, coreografías. El pueblo aplaude, se emociona, llora, pero el cielo guarda silencio, porque la adoración no es para conmover a los hombres, sino para mover la voluntad de Dios. Cuando Aarón ofreció sacrificio conforme a las instrucciones de Moisés, el fuego de Dios descendió y consumió la ofrenda. Pero cuando Nadab y Abiú presentaron fuego extraño, fueron consumidos ellos. No todo fuego viene del cielo y no toda emoción es unción. El libro de Apocalipsis nos muestra una escena poderosa. Multitudes alrededor del trono cantan día y noche. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4:8. En esa adoración no hay distracciones, no hay protagonismo humano, no hay melodías centradas en el yo. Hay reverencia, hay temor, hay reconocimiento absoluto de la majestad divina. Esa es la adoración que paraliza al infierno. Esa es la adoración que llena los cielos de gloria. Todo lo demás, todo lo que busca entretener, distraer o complacer a la carne, es ruido sin peso eterno. La iglesia necesita recuperar el sentido de urgencia espiritual cada vez que canta. El culto no es un ensayo musical, es una reunión de guerra. Cada nota, cada palabra, cada melodía debe estar impregnada de propósito. No se canta para llenar un espacio en el programa. Se canta para declarar que Dios reina, que Jesús es Señor, que las tinieblas han sido vencidas. Se canta como lo hacían los levitas, designados exclusivamente para ministrar al Señor con pureza, vestidos de santidad, consagrados por completo. No había improvisación, no había descuido, porque entendían que lo que hacían afectaba el mundo espiritual. En el desierto, cuando Moisés edificó el tabernáculo conforme a las instrucciones de Dios, cada detalle fue supervisado por el Espíritu. No se permitía improvisación en lo que era sagrado. Los cantos, los instrumentos, los sacrificios, todo tenía un orden. Porque la presencia de Dios no habita en el desorden, ni en la ligereza, ni en lo carnal. Y si esto fue así bajo el antiguo pacto, ¿cuánto más bajo el nuevo pacto? Sellado con la sangre del Cordero, deberíamos acercarnos al altar con temor reverente, sabiendo que el que preside el culto no es el líder de alabanza, sino Cristo mismo. Cuando una congregación canta desde el alma, pero sin el espíritu, está peleando con armas sin filo. Cuando se canta por rutina y no por revelación, se convierte en una actividad religiosa sin impacto. Jesús dijo que sin Él nada podemos hacer. Eso incluye cantar. Solo cuando el Espíritu Santo guía el canto, hay fruto. Solo cuando la verdad de la palabra sustenta la melodía, hay edificación. Y solo cuando el corazón está rendido, el cielo se abre. En 2 Reyes 3, el profeta Eliseo fue llamado a profetizar en un momento crítico. Pero antes de hablar, pidió que le trajeran un músico. Y mientras el músico tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. La música no era decorativa, era un canal para la presencia de Dios. No era un relleno litúrgico, era una preparación espiritual. Pero no cualquier música, no cualquier sonido. Era una adoración ungida, dirigida, consagrada. Esa es la música que libera palabra profética, que abre los cielos, que prepara el terreno para la intervención divina. Hoy muchas iglesias han confundido lo ungido con lo popular, confunden emoción con presencia y han hecho del altar un escenario. Pero donde hay espectáculo, Dios no se manifiesta. Cuando Salomón terminó de orar y el templo fue dedicado, descendió fuego del cielo
y la gloria del Señor llenó la casa, al punto que los sacerdotes no podían ni entrar. 2 Crónicas 7, 1-2. No hubo espectáculo, hubo reverencia, no hubo entretención, hubo gloria. En el Nuevo Testamento, Pablo y Silas no cantaron para animarse mutuamente. Cantaron porque sabían que la alabanza es una herramienta de guerra. Cantaron porque entendían que en medio del dolor Dios se glorifica cuando se le exalta. No buscaron sentirse bien. Buscaron honrar al Altísimo. Y Dios respondió con terremoto, con libertad, con salvación. Así opera el cielo. Cuando la adoración es genuina, las prisiones se abren, los corazones se quebrantan y las cadenas espirituales se rompen. El enemigo no teme a la música, teme a la alabanza verdadera, teme a un pueblo que canta con verdad, porque sabe que la adoración dirigida al Cordero lo desplaza, lo desarma, lo expone. En la tentación del desierto, Satanás ofreció a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de una sola cosa: adoración. Todo esto te daré si postrado me adoras. Mateo 4:9. Porque él sabe que quien controla la adoración controla la dirección del corazón, y si puede contaminar el canto, puede desviar la fe. Pero Jesús respondió con la espada del Espíritu: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Esta respuesta es el estándar eterno. La adoración no se comparte, no se negocia, no se contamina. Es exclusiva, santa, dirigida a uno solo, el Dios Altísimo. Cada vez que un creyente canta en el culto, debería recordar que sus palabras están siendo escuchadas en el cielo y observadas en el mundo espiritual. De su boca no debe salir ligereza, ni frases vacías, ni palabras repetidas sin entendimiento. Debe salir fuego, verdad, rendición, porque cantar en el culto no es un acto cultural, es una acción espiritual con consecuencias eternas. Donde hay espectáculo, la gloria se retira. Donde hay protagonismo humano, la presencia se oculta. Lo que fue creado para exaltar a Dios se transforma en una plataforma de autoexaltación. Y el canto que debería subir como incienso se queda atrapado en el aire, sin destino. Esta es la tragedia que ocurre cuando lo sagrado se convierte en una exhibición. Y aunque los hombres no lo vean, el cielo sí lo registra. Porque para Dios la intención pesa más que el sonido. Y la motivación detrás del canto es tan importante como la letra misma. No se puede fingir adoración, no se puede actuar humildad, no se puede producir unción. En el Antiguo Testamento la gloria de Dios se manifestaba como una nube que llenaba el templo. Cuando el pueblo actuaba con reverencia, esa gloria descendía con poder. Pero cuando Israel comenzó a mezclar lo santo con lo profano, cuando permitieron que el culto se contaminara con intereses ajenos, el profeta Ezequiel vio con sus propios ojos cómo la gloria de Dios se apartaba del templo. La escena es devastadora. La gloria se levantó del umbral de la casa y se fue. No hubo juicio inmediato, no hubo estruendo, solo el silencio de un lugar vacío, una estructura sagrada sin presencia, una reunión sin Dios, porque Él no comparte su gloria con nadie, y donde el culto gira en torno al hombre, Dios se retira. Jesús confrontó este mismo problema en su generación, no con los impíos ya, sino con los religiosos, aquellos que hacían largas oraciones para ser vistos, aquellos que daban limosnas haciendo sonar trompetas, aquellos que ayunaban con rostros tristes para que los hombres los admiraran. En Mateo 6, el Señor no solo expone su hipocresía, sino que también deja claro que ya tienen su recompensa. Lo que hacen, lo hacen para el público. Y esa es la única paga que recibirán.
Pero cuando se canta para ser notado, cuando la entonación se vuelve una competencia, cuando la plataforma se convierte en un escenario, el culto deja de ser para Dios y se convierte en un espectáculo religioso. En nuestros días, esta distorsión ha adoptado formas aún más sofisticadas. Sistemas de luces que acompañan cada coro, humo artificial que marca la entrada del solista, transiciones diseñadas para emocionar, no para edificar, coreografías que imitan los conciertos del mundo, ensayos que no buscan excelencia para Dios, sino impacto visual para el público. Las cámaras se enfocan más en el intérprete que en el mensaje. Los aplausos reemplazan al quebranto. La estética desplaza a la unción. Y lo más preocupante es que en medio de todo eso muchos creen que están adorando. Pero Dios no habita en un espectáculo. Dios no se manifiesta donde se busca entretenimiento disfrazado de espiritualidad. La adoración nunca fue diseñada para agradar al hombre. Fue creada para glorificar a Dios. En el tabernáculo el acceso al lugar santísimo no estaba abierto a cualquiera. Solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo una vez al año. No se trataba de un evento para la multitud. Era un acto de profunda reverencia. La adoración genuina nace del temor de Dios, no de la necesidad de reconocimiento. Y ese temor no es terror, es conciencia de su santidad, de su majestad, de su poder. Cuando ese temor se pierde, la adoración se convierte en una actividad vacía. Se sigue cantando, pero ya no hay fuego. Se sigue reuniendo el pueblo, pero el Espíritu ya no está presente. Porque donde hay orgullo, no hay altar. Donde hay vanagloria, no hay presencia. La Biblia no condena la excelencia. David organizó coros, estableció turnos, designó músicos según sus dones, pero todo estaba enfocado en servir al Señor con integridad. No se trataba de quién tenía más talento, sino de quién estaba más consagrado. No era un concurso de habilidad vocal, sino un ministerio de intercesión musical. Hoy, sin embargo, muchos han confundido excelencia con profesionalismo vacío. Se busca perfección escénica, pero no se busca limpieza de corazón. Se mide la adoración por la emoción que genera, no por la transformación que produce. Pero una canción puede emocionar sin transformar, puede conmover sin confrontar. Y si no confronta, no es adoración, es entretenimiento espiritual. En Isaías 1, Dios mismo expresa su hartazgo. Las lunas nuevas, las solemnidades, los sacrificios, los cantos, todo le resulta abominable, porque el corazón del pueblo está lejos. Siguen los rituales, pero no hay justicia, ni humildad, ni arrepentimiento. Y Dios declara: no soporto más vuestras reuniones. Esa declaración debería estremecer cualquier iglesia que ha convertido el culto en un espectáculo. Porque cuando Dios se cansa del culto, el culto ha dejado de ser un puente al cielo y se ha transformado en un ruido molesto que Él no tolera. El libro de Malaquías denuncia a los sacerdotes que presentaban ofrendas defectuosas en el altar, animales ciegos, cojos, enfermos. Y el Señor pregunta: ¿acaso ofrecerías eso a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti? Si no, daríamos algo mediocre a un líder humano. ¿Por qué presentarlo ante el Rey de Reyes? Hoy muchas iglesias presentan canciones sin profundidad, sin doctrina, sin reverencia. Letras que exaltan al cantante más que al Salvador, arreglos que buscan ovaciones más que obediencia. El altar ha sido reducido a un escenario y lo que debía ser sagrado se ha vuelto espectáculo. Jesús limpió el templo de los cambistas, de los que habían hecho de la casa de oración una cueva de ladrones. Y hoy, si entrara físicamente en muchos templos, ¿qué encontraría? Oración o producción, adoradores o artistas, silencio reverente
o gritos vacíos, palabra o performance. El mismo celo que lo movió a volcar las mesas lo mueve aun cuando ve que su nombre es usado para glorificar al hombre. La adoración no puede ser mercantilizada, no puede ser manipulada, no puede ser convertida en un producto para consumo masivo, porque el Dios al que se canta es fuego consumidor. El pueblo de Israel conocía la diferencia entre espectáculo y presencia. Cuando el arca del pacto era llevada con irreverencia, como en el caso de Usa, el juicio caía de inmediato, porque el arca representaba la presencia misma de Dios y no se podía tocar, mover o manipular a voluntad. Solo podía ser llevada según el orden establecido por el Señor. Hoy el canto en el culto debería ser tratado con ese mismo respeto. Cada letra, cada nota, cada gesto debería ser ofrecido con temor, sabiendo que no se canta ante hombres, sino ante un Dios santo, justo, celoso de su gloria. Los fariseos hacían todo para ser vistos por los hombres. Jesús los denunció públicamente llamándolos sepulcros blanqueados. Su apariencia era impecable, pero por dentro estaban llenos de muerte. En el canto también puede ocurrir lo mismo. Una voz afinada, una interpretación emotiva, una puesta en escena impactante, pero detrás un corazón vacío, una vida desconectada de la fuente, una intención contaminada por el deseo de ser admirado. El sepulcro puede estar bien pintado, pero sigue siendo sepulcro. La música puede estar bien ejecutada, pero si no nace del Espíritu no tiene valor ante Dios. En primera epístola a los Corintios 13, Pablo lo expresa con precisión. Si hablo lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, soy como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Lo mismo se aplica al canto. Si no hay verdad, si no hay humildad, si no hay entrega, entonces lo que suena es solo un ruido, una vibración sin esencia, un eco sin profundidad. Dios no escucha lo que el hombre escucha. Mientras la iglesia aplaude, el cielo puede guardar silencio, porque el juicio de Dios no se basa en la emoción que provocamos, sino en la obediencia que demostramos. El Espíritu Santo no se manifiesta en medio del orgullo, no se mueve donde hay manipulación, no unge lo que ha sido diseñado para la carne. Él habita donde hay quebranto, donde hay verdad, donde hay rendición. Y si el canto en el culto no busca agradar a Dios, sino entretener a la audiencia, entonces no hay lugar para su presencia. Porque el Espíritu no comparte el escenario con el ego. Donde uno reina, el otro se retira. Y cuando el Espíritu se retira, no importa cuán hermoso suene la música, el cielo está cerrado. Por eso cantar cualquier cosa, de cualquier manera, con cualquier motivación, no es un asunto menor, no es una cuestión de estilo, ni de cultura, ni de generación. Es una cuestión de santidad, de honra, de fidelidad. Cantar en el culto debe ser un acto tembloroso, como quien se acerca al Monte Santo, como quien se quita las sandalias porque sabe que está pisando tierra sagrada, como quien entiende que cada palabra pronunciada en adoración sube ante de un Dios que todo lo ve y todo lo pesa. No se puede jugar con eso. No se puede usar eso para construir reputaciones humanas. No se puede manipular lo santo. Cuando el canto se convierte en espectáculo, se pierde lo más valioso, la manifestación de la gloria de Dios. Y cuando esa gloria se va, todo lo demás es irrelevante. Sin presencia no hay poder. Sin poder no hay transformación. Sin transformación no hay fruto. Solo un ciclo interminable de reuniones sin impacto, de cultos sin profundidad, de canciones sin eternidad. Por eso hay que volver a lo esencial, volver al altar, volver al corazón quebrantado, volver a la adoración que no necesita luces ni cámaras, porque tiene la atención del cielo.
No hay acto más contradictorio en el altar que cantar sobre el amor de Dios mientras se guarda rencor en el corazón. No hay ofensa más grave que proclamar entrega total mientras se encubre un pecado sin confesar. Porque cantar desde un corazón no arrepentido es convertir la adoración en un acto vacío, en un teatro espiritual que no honra al Cordero, sino que desprecia su sangre. Y cuando el canto no nace de la limpieza, cuando no brota de una vida reconciliada con Dios, entonces no hay alabanza, solo una simulación que en el cielo se percibe como una burla. El sacrificio de Cristo en la cruz no fue simbólico, fue definitivo, fue un acto de redención absoluta, un precio incalculable pagado con sangre por los pecados de la humanidad. Cada gota derramada tiene valor eterno. Cada herida sufrida lleva el peso de nuestra culpa. Por eso, cantar en su nombre, sin reconocer lo que Él ha hecho, sin rendirse por completo a ese sacrificio, es tratar como común lo que el cielo considera sagrado. Hebreos 10, 29. Lo expresa con una severidad que no se puede suavizar. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Este no es un lenguaje simbólico, es una advertencia directa contra aquellos que usan los santos sin respeto, que se acercan al altar sin limpieza. Dios no recibe cánticos que nacen de corazones endurecidos. Él no acepta alabanzas de labios que no han sido purificados. El Salmo 66, 18 deja claro este principio. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No importa cuán hermosa sea la melodía, no importa cuántos instrumentos acompañen la voz, si el corazón está contaminado, si hay pecado no confesado, si la conciencia está adormecida, Dios no escucha, porque Él no se complace en la hipocresía, y mucho menos cuando esa hipocresía se disfraza de adoración. Cantar "te entrego todo" mientras se guarda resentimiento hacia un hermano es pronunciar una mentira directa en la presencia del Altísimo. Jesús enseñó con claridad en Mateo 5, 23 a 24 que si uno va al altar para ofrecer algo, pero recuerda que su hermano tiene algo contra él, debe dejar la ofrenda allí, reconciliarse primero y luego volver. Este principio es ineludible. No se puede cantar con eficacia cuando el corazón está dividido, cuando el alma no ha sido rendida, cuando la vida está manchada por la falta de perdón. No se trata de perfección, sino de disposición. Dios no exige que el adorador sea impecable, pero sí que sea sincero, quebrantado, rendido. El Salmo 51, 17 lo afirma con autoridad. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la condición que habilita al alma para cantar delante de su trono. No una voz perfecta, sino una conciencia limpia. No una emoción intensa, sino un arrepentimiento genuino. No una imagen espiritual, sino una verdad interna. Cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios y seguía cantando, Dios mismo rechazaba su adoración. En Amós 5:23 declara: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. El Señor no fue ambiguo. No dijo que las canciones fueran incorrectas musicalmente. Dijo que no las escucharía porque el pueblo vivía en injusticia, en hipocresía, en apariencias vacías. La adoración desconectada del arrepentimiento es ofensiva a los oídos celestiales. La cruz es el punto de encuentro entre la justicia y la misericordia. Es el altar más alto donde la adoración debe comenzar. Ninguna canción tiene valor si no nace de allí. Ningún coro tiene peso si no está empapado
de la conciencia del sacrificio. Y no hay comunión con Dios si no hay arrepentimiento genuino. Jesús dijo en Lucas 13:3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esta declaración no es solo para los pecadores, es también para quienes dentro del templo cantan como si estuvieran limpios, pero no lo están. El arrepentimiento no es solo un acto emocional, es una transformación interna que se evidencia en frutos. Cuando Juan el Bautista predicaba en el desierto, no solo llamaba al pueblo a confesar sus pecados, sino a producir frutos dignos de arrepentimiento. Un canto que no brota de un corazón que ha producido esos frutos es un canto hueco, se escucha en la tierra, pero no asciende al cielo. El Espíritu Santo no unge voces contaminadas, no respalda canciones nacidas desde la dureza, desde la frialdad o desde la indiferencia espiritual. Él se mueve en ambientes de limpieza. En Isaías 6, el profeta tiene una visión del trono de Dios. Y su primera reacción es confesar su inmundicia. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. Fue entonces que uno de los serafines voló hacia él con un carbón encendido y tocó su boca, purificándolo. Solo después de eso pudo ser enviado. Solo después de eso su voz tuvo propósito. Ninguna boca puede cantar con autoridad mientras no haya sido purificada por el fuego del altar. Cantar en pecado sin reconocerlo es profanar el altar con los labios, es presentar fuego extraño, es participar del culto sin discernir su santidad. En 1 Corintios 11, Pablo advierte a la iglesia sobre tomar la cena del Señor sin discernir el cuerpo. Y añade que muchos estaban enfermos y otros habían muerto por esa falta de reverencia. El mismo principio se aplica al canto. Cuando se participa del acto más íntimo de adoración, sin estar en comunión con Dios, se cruza una línea peligrosa. Lo que fue diseñado para edificación se convierte en causa de juicio. Por eso, antes de cantar, el alma debe examinarse. No por legalismo, sino por reverencia. No por temor humano, sino por amor al Dios Santo. En 2 Corintios 13:5 se nos exhorta: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Esta evaluación no es opcional, es el filtro que separa la adoración verdadera del ritual vacío. Es la prueba que revela si lo que se entona es una ofrenda o una provocación. Dios no busca intérpretes, busca adoradores, no necesita perfección técnica, exige santidad, no quiere espectáculo, demanda obediencia. Y toda canción que se eleva desde un corazón no arrepentido es una distorsión del propósito para el cual fue creado el canto: rendir gloria al que fue molido por nuestras transgresiones, rendir honor al que llevó nuestros pecados. Cantar desde la suciedad sin buscar limpieza no solo es inútil, es peligroso. El altar es lugar de encuentro, pero también de juicio. Es el sitio donde el fuego consume lo impuro y santifica lo que es ofrecido en integridad. El canto debe pasar por ese fuego antes de ser proclamado. Si no ha sido purificado, no debe ser pronunciado. Porque cada palabra entonada en el culto es un eco del alma. Y si el alma está en rebeldía, el eco que produce es disonante ante el cielo. El verdadero canto no nace del entusiasmo del momento ni de la atmósfera emocional que puede crear una melodía. Nace desde lo más profundo del alma quebrantada, de un corazón que ha sido moldeado por la obediencia, no por la excitación pasajera. El impulso emocional puede ser fuerte, puede mover lágrimas, puede agitar los sentidos, pero si no hay obediencia detrás de la letra, si no hay sumisión a la voluntad de Dios, el canto se desvanece en el len, en el al aire. No basta con sentir,
Hay que rendirse. No basta con cantar bonito, hay que obedecer con fidelidad. Y el cielo distingue con precisión entre una adoración que brota del Espíritu y una emoción que se agota con el aplauso. En toda la Escritura, los cánticos que fueron recibidos con agrado por Dios tienen algo en común. No surgieron de la comodidad, sino del dolor redimido. El cántico de Ana no fue el resultado de una emoción superficial, sino la expresión de una mujer estéril que fue escuchada por Dios después de años de humillación. El cántico de Moisés no nació del orgullo de la victoria, sino del asombro ante un Dios que abrió el mar y derrotó al enemigo cuando todo parecía perdido. El cántico de María no fue una actuación espontánea, sino el fruto de una mujer obediente que aceptó ser parte de un plan eterno, aun cuando eso significara el escarnio y la incomodidad. La obediencia y el quebranto son los dos pilares sobre los que descansa la adoración que transforma. Jesús mismo, antes de enfrentar la cruz, elevó una oración en Getsemaní que no fue acompañada por música, pero que cargaba el peso de una rendición perfecta. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esta frase contiene más verdad que 1000 coros vacíos, porque cantar que se ama a Dios mientras se resiste su bobololú es traicionar el mensaje con los labios. Solo cuando el alma ha sido doblegada por la obediencia, la alabanza se vuelve pura. Dios no se complace en el bullicio, sino en la sinceridad. No se impresiona por la intensidad emocional, sino por el corazón obediente. Samuel fue claro al declarar a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 15:22. Hoy podríamos decir lo mismo. El obedecer es mejor que cualquier canto, por más exaltado que suene. Porque el canto que no está sostenido por obediencia es ruido, pero el canto que nace del quebranto es fuego, y ese fuego es el que Dios enciende con su gloria. Dios no busca coros perfectos, no, sino voces redimidas. Él no se impresiona con el volumen de una canción, sino con la profundidad del alma que la entona. El canto en el culto no es un elemento ornamental ni un relleno litúrgico. Es una declaración espiritual que, si no nace del temor reverente, corre el riesgo de volverse una provocación delante del trono. Porque cada vez que la iglesia se reúne y entona palabras dirigidas al Creador del universo, está invocando un poder que no puede tomarse a la ligera. Y es ahí donde la adoración se convierte en un punto de decisión. O se ofrece con temor y temblor, o se profana con ligereza. Hay algo que muchos no consideran cuando cantan, que la adoración no se queda en la tierra. Cada palabra que pronunciamos en nombre de Dios sube como testimonio. No solo los ángeles la oyen, también los principados, las potestades y los testigos invisibles que rodean nuestras vidas. Cuando cantamos algo que no vivimos, no solo estamos mintiendo ante el Altísimo, sino abriendo puertas a la confusión espiritual, porque lo que no se vive no debe proclamarse. Y lo que se proclama sin convicción pierde su poder. En el cielo, la alabanza no es un acto litúrgico, es un ambiente eterno. En la tierra debe ser un reflejo de esa realidad, no una simulación que entretiene al hombre pero deja intacto el corazón. La verdadera adoración no se limita al acto de cantar, es una postura del espíritu que se manifiesta en cada aspecto de la vida. El creyente que canta con reverencia lo hace porque también vive con reverencia. El que canta con limpieza es el mismo que camina en santidad cuando nadie lo observa.
No hay un canto poderoso si no hay una vida alineada. Por eso Dios no está esperando más canciones. Está esperando vidas rendidas que usen el canto como una extensión de su obediencia diaria. Porque el canto no tiene el poder de limpiar lo que la vida ensucia. Solo cuando la vida es consagrada, el canto se vuelve sagrado. Cada vez que subimos al altar para cantar, lo hacemos delante de un Dios que ve lo que el hombre no ve. Y lo que el hombre llama un buen momento de adoración, para Dios puede ser un lamento por la falta de temor. El fuego de Dios no cae sobre lo bonito, cae sobre lo puro. La gloria no se derrama por causa del espectáculo, sino por la entrega. Y el juicio no se aplaza porque una canción fue emotiva, sino porque hubo corazones que se humillaron de verdad. Hoy más que nunca la iglesia necesita volver al silencio que precede al verdadero canto, al silencio donde el alma se examina, donde el corazón se alinea, donde el espíritu se sujeta, porque solo desde ese lugar puede brotar una adoración que no burla a Dios, sino que lo